Vamos a dar inicio a nuestro encuentro número 8. Vamos a retomar, como solemos hacer, el- la charla acerca de la novela de Cécile Coulomb, Una bestia en el paraíso, novela que, bueno, de la cual estuvimos hablando en el último encuentro, aunque, bueno, un poco respetando a veces los tiempos de las lecturas, no habíamos puesto tanto énfasis en el desenlace de la novela. Bueno, habíamos hablado un poco de este juego que realiza Coulomb, de reescritura de este tipo de novelas sentimentales, decimonónicas, más próximas al romanticismo, como son las novelas de las hermanas Brontë. Hice referencia a Cumbres Borrascosas y a Jane Eyre principalmente. Y por supuesto, bueno, esa reescritura de alguna manera es también una crítica al, a ese discurso romántico sobre la pasión amorosa que de alguna manera también, por supuesto, ponía a la heroína romántica, ¿no? Como una víctima en el caso de estas novelas, del engaño de los varones, ¿sí? De los galanes de la novela. Pienso en el caso de Jane Eyre, ¿sí? Y el engaño de Rochester, que también ya está casado, ¿no? Y se va a casar. No sé si recuerdan Jane Eyre, que descubre, previo a su casamiento, que la loca del ático es la esposa de Rochester, ¿no? Que ha intentado incluso incendiar la casa. Entonces ahí veíamos, por ejemplo, esta cuestión, ¿no? De la doble vida del galán, y por supuesto cómo manipula a la heroína para engañarla, que es un poco lo que sucede con la figura de Alexander, con su regreso, y un poco la idea de alimentar las ilusiones de Blanche a partir, bueno, de retomar la relación que se había interrumpido cuando Alexander abandona el pueblo y se dirige a la ciudad, y bueno, pero que en realidad vamos a saber que lo que hay en el trasfondo de ese regreso es más bien un proyecto económico, comercial, que por supuesto toma lo amoroso como una excusa o como una artimaña por parte de Alexander, ¿no? Pero bueno, a diferencia de lo que sucedía en la novela romántica, acá hay una reacción por parte de Blanche, ¿no? Una reacción incluso podemos llamar extrema en lo que también habíamos hablado en el último encuentro respecto a la venganza por parte de Blanche, de atraerlo nuevamente a Alexander una vez que se ha revelado todo, que Alexander tiene está casado, tiene una familia, tiene un hijo en la ciudad. Entonces, un poco siguiendo el juego de Alexander respecto de la idea de vender las tierras, ¿no? De esta familia y, bueno, facilitar el negocio que tenía en mente Alexander, bueno, la idea de atraerlo a la porqueriza y allí, bueno, darle de comer a los cerdos, ¿sí? A Alexander, ¿no? Me hizo acordar, yo no tengo, la verdad, por supuesto, idea de si conocerá o no Cécile Coulomb, un célebre cuento de Julio Ramón Ribeiro, autor peruano, uno de los grandes escritores peruanos del siglo XX, un gran cuentista, sobre todo. El cuento se llama Los gallinazos sin pluma. Y cuenta la historia también de dos niños, ahí en esa Lima la horrible, como diría Salazar Bondi, que se dedican a recoger basura en las calles de Lima, un poco obligados por su abuelo, para darle de comer a un cerdo que tienen en una chabola, en una especie de ranchito, diríamos los argentinos, en una villa en las afueras de Lima. Entonces estos niños se la pasan recorriendo las calles de Lima buscando basura, incluso en condiciones, por ejemplo, hay una parte que los niños se enferman y el abuelo obviamente es un abuelo tirano que los maltrata y que poco más que les da las sobras de lo que come el cerdo. Y bueno, un poco el desenlace de la historia es idéntico, porque lo que planean estos niñitos, un poco para liberarse de su abuelo, es
finalmente darle de comer al cerdo al propio abuelo. Además, es un abuelo que no puede salir, es como una persona que está limitada en su movilidad, por eso él no puede salir a buscar la comida para el cerdo. Y bueno, los chicos también durante un par de días lo dejan sin comer al cerdo y en un momento, bueno, de descuido lo empujan al abuelo, ¿sí? A la porqueriza y el cuento termina, bueno, con el cerdo devorando a ese abuelo, ¿no? Eh, es un cuento muy conocido en la literatura peruana, insisto, Ribeiro es un escritor, sé que también está traducido al francés, de hecho Ribeiro vivió mucho tiempo en París, pero bueno, no sé, la verdad que son asociaciones que el lector hace, ¿no? Pensemos que a veces la relación intertextual no solamente la da el texto, como es el caso, creo yo, de que hay relaciones con estas novelas de las hermanas Brontë, bueno, también ya hemos hablado de la relación con Cumbres Borrascosas, pero bueno, a veces el otro tipo de relaciones intertextuales son las que establece el propio lector con sus diferentes lecturas, ¿no? Y bueno, acá, insisto, a mí por lo menos me hizo acordar mucho cuando leí la novela en su momento al desenlace de este conocido cuento de Julio Ramón Ribeiro. Eh, También, por supuesto, bueno, aparece la cuestión del modo en que se abre la novela con esa especie de ritual, con las flores en esa porqueriza ya inutilizada, ¿no? Y con una Blanche ya anciana, ¿sí? Que de algún modo sigue a la manera romántica, ¿sí? Rindiendo culto a esa pasión amorosa, ¿no? Después también pensemos que en ese gran hiato del texto podemos, digamos, presuponer que Blanche, luego de ese desenlace, no ha desarrollado una vida sentimental o amorosa, ¿no? Por lo menos el cuento no da indicios de una Blanche anciana que haya, eh, digamos, retomado, por así decirlo, su vida. Dicho sea de paso, en los años en que, porque transcurren 12 años, ¿no? Entre en que Alexander se va a la ciudad y regresa, tampoco había conseguido, digamos, desarrollar una vida sentimental o amorosa. Un poco, en ese sentido, la novela sí recupera o tiene nuevamente elementos que nos remiten un poco al melodrama romántico. Me parece que párrafo aparte merece la figura de Luis, ese joven allegado a la familia, adoptado, entre comillas, por la abuela, que también, digamos, forma una especie de triángulo amoroso, pero de un amor, digamos, callado, ¿no? Respecto a, a Blanche, eh, un amor que, por supuesto, tiene incluso, si se ponen a pensar en relación a la tensión sexual, a veces tintes de tipo incestuosos, ¿sí? Porque de alguna manera se han criado juntos, es como una hermana menor, Blanche para Luis, o Luis en algún punto es como un hermano mayor de estos dos jóvenes huérfanos, estos niños huérfanos más bien, porque quedan huérfanos a muy temprana edad. Y luego también aparece, un poco para que veamos todos estos tintes del melodrama romántico que actualiza Coulomb, la cuestión de clase, ¿no es cierto? No deja de ser un empleado, porque va como cambiando a veces el estatus de Luis dentro de la familia de los Aimar. A veces es uno más de la familia, incluso alguien que toma decisiones, y otras veces es un simple empleado. Entonces esa figura de Luis lo hace bastante complejo como personaje, creo yo. Hemos hablado, bueno, Susana había planteado la idea de que los personajes eran más bien de tipo planos, ¿sí? Que respondían a ciertos estereotipos. Bueno, yo creo que también esa idea de la rusticidad de Luis lo veía en lo personal muy vinculado a la figura de Heathcliff en Cumbres Borrascosas, ¿no? Ese personaje, bueno, atravesado por una serie de tensiones, por su, también por una forma de orfandad
en el caso de Luis, ¿no? Porque, bueno, Luis, siendo víctima de la violencia de su padre, es rescatado de algún modo por la abuela de Blanche, y fíjense que luego prácticamente no tiene vinculación con su familia. Ahora su familia son los Semar. Vive allí en la granja, en el paraíso, trabaja allí y cambia absolutamente, o rompe absolutamente, mejor dicho, los lazos con su familia, ¿no? Y recordarán que en Cumbres Borrascosas un poco la tensión tenía que ver con esa especie de convivencia entre Heathcliff y Catherine. Ahora sí, sí me acuerdo del nombre del personaje de Cumbres Borrascosas, de la heroína. Y estas idas y vueltas de ese romance tormentoso de la novela de Bronte estaban, bueno, estrechamente vinculados con, bueno, esa convivencia, con haber crecido juntos, con esa ambigüedad del lazo, ¿no? Entre es y no es de la familia, es y no es un empleado o un criado, es y no es. Entonces, esa indefinición o esa ambigüedad del vínculo generaba la tensión amorosa en Cumbres Borrascosas. Y creo que también aparece en la novela de Coulon, aunque más bien del lado de Luis que del lado de Blanche, también habría que decirlo, ¿no? Porque la novela no da cuenta de que Blanche tuviese, como si pasa en Cumbres Borrascosas, ¿sí? Esa especie de atracción, ¿sí? Por Luis. Más bien lo que vemos en la novela de Coulon es que Blanche es consciente de esa tensión por parte de Luis. Es decir, no es que ella, digamos, sea algo recíproco, ¿no? Sino más bien ella se da cuenta de lo que provoca en Luis. Bueno, además, bueno, hay gestos como muy fuertes respecto de las agresiones de Luis hacia Alexander, ¿no? Que también van dando cuenta de ese modo, si se quiere, tosco que tiene Luis de manifestar su amor hacia, hacia Blanche. Bueno, un poco la idea era, les decía cuando hablábamos de la novela en el encuentro pasado, mostrar que todavía sigue vigente el paradigma del melodrama romántico, obviamente con algunas adecuaciones, con algunas reformulaciones o actualizaciones. Insisto que creo yo se da sobre todo en el caso del desenlace del texto, del modo en que se ejecuta esta venganza, por supuesto también en la sensibilidad del lector moderno, ¿sí? Lo charlamos también en el encuentro pasado, por supuesto este cambio de víctima a victimario por parte de la figura de Blanche, quizás el lector moderno lo justifica por bueno, los abusos que ha recibido Blanche por parte de Alexander, ¿no? Por la manipulación, es decir, hay como una idea de correr a la heroína del melodrama amoroso del 19 y darle como una especie de entidad de sujeto que toma una decisión, una acción y realiza una acción, ¿no? Bueno, yo les decía el contrapunto de estas heroínas en Ana Karenina o en Madame Bovary, ¿no? Que no consiguen enfrentarse a lo que le han hecho, ¿sí? La familia, la sociedad o los hombres con los que han estado y toman la decisión de suicidarse, ¿no? Entonces, un poco acá hay como una inversión en la construcción de ese personaje femenino. En cuanto a la representación de lo amoroso y lo sentimental, bueno, encontramos una especie de juego que también es muy común en este tipo de novelas que reescriben los códigos de la novela del siglo XIX. Cierta, ¿cómo les podría decir? No sé si hay como una contradicción, es un mundo muy contradictorio porque a la vez hay elementos contemporáneos, no sé, esta vida sexual adolescente que llevan Alexander y Blanche, un poco incluso hasta, digamos, ¿cómo es por decir? Tolerada o aceptada por la abuela,
¿sí? Que es más bien propio de los códigos contemporáneos, ¿no? De conducta y de vinculación. Bueno, esa relación que se construye en las aulas del bachillerato, ¿no? Y que de algún modo también pone y esto lo hemos visto, por ejemplo, en otras novelas del taller anterior, cuando se hablaba del amor adolescente, bueno, esa importancia, ¿no? Del vínculo en ese periodo a partir de la vida escolar, y cómo a veces, bueno, esta es una pareja de un chico, podríamos decir, que tiene una enorme ascendencia en el grupo juvenil, ¿no? Un chico que se destaca por su sociabilidad, que se destaca por esas cualidades, ¿no? De relacionarse con sus pares e incluso de ser aceptado por los adultos, mientras que en contrapartida, bueno, Blanche es una chica más bien también osca, tosca, ¿sí? Silenciosa, que no solitaria, ¿sí? Hemos visto un poco esa idea también de esos opuestos, ¿sí? Por ejemplo, una novela como Gente Común de Sally Rooney. ¿Se acuerdan que hemos trabajado con esa novela en el taller anterior? La novela de esta escritora joven irlandesa. Entonces vamos viendo un poco también ese modo de actualizar el, el vínculo o el conflicto amoroso, sentimental, en clave, bueno, de las prácticas sociales contemporáneas, ¿sí? Incluso si ustedes se fijan, la idea de la relación entre Blanche y Alexander no tiene que ver con el matrimonio, por ejemplo, ¿sí? Si bien Alexander ha desarrollado, bueno, se ha casado, ¿no? En su vida en la ciudad y ha tenido un hijo, ha conformado una familia, pero en realidad, digamos, la novela no presenta el desarrollo de esta pareja protagónica, ¿sí? Del texto en relación a la idea de matrimonio, ¿sí? Sino más bien es, insisto, un vínculo amoroso, un vínculo sexual, que por supuesto es utilizado por Alexander eh, para, bueno, sus propias intenciones y su propio provecho económico. Y bueno, un poco cuando esto sale a la luz, lo que decide hacer Blanche es, bueno, vengarse, porque también lo podemos pensar de ese modo, ¿no? Una novela de venganza, aunque luego vemos, por supuesto, que se matiza esa venganza en ese ritual que tiene Blanche de llevar flores a la porqueriza, aun cuando ya han pasado 50 años prácticamente de estos sucesos, ¿no? Que es el capítulo con el que se abre la novela. Bueno, ya hemos hablado más o menos de estas cuestiones en el encuentro pasado, también habíamos encontrado distintas apreciaciones, ¿sí? Con respecto al texto. Yo había puesto también hincapié en el modo en que, de algún modo, desde el punto de vista de la parodia, que también se desarrolla en la novela, de los códigos de la novela decimonónica, del melodrama romántico, la construcción de la figura del narrador, el modo en que se describe el paisaje, es decir, esta naturaleza de donde está ubicada la granja del paraíso. También había hablado un poco de esta cuestión que está muy en boga en la novela europea contemporánea del regionalismo, ¿no? De volver sobre los relatos en pequeñas ciudades o poblados europeos, también un poco con la problemática contemporánea del vaciamiento de esos espacios, ¿no? En prácticamente todos los países europeos hay muchísimos problemas demográficos prácticamente en toda Europa, en relación, bueno, a la migración interna, ¿no? Del campo a la ciudad o de las pequeñas ciudades a las grandes ciudades. Entonces, bueno, eso también lo vamos viendo y lo hemos ido viendo también en otras novelas, en novelas españolas, inglesas, ahora en este caso también de la novela francesa, porque de alguna manera, por supuesto, esta idea de la vida rural, eh, en términos, digamos, de la concepción de la modernidad o de la vida contemporánea, tiene que ver con la idea, bueno, de un atraso, de una vida que tiene como un remanente, ¿no? De épocas pasadas,
y que de alguna manera se recupera también esto en la novela, sobre todo en la figura, creo yo, de la abuela, ¿no? Que también habíamos destacado un poco la construcción de la figura de Emilian en esa mujer, ¿no? Dedicada absolutamente a la granja, a llevar, a conducir esa granja hasta los últimos momentos de su vida, de seguir siempre hacia adelante, ¿no? Un poco de no hacer lugar a sentimentalismos, ni un poco dejar lo melodramático de lado, ¿sí? Ante la muerte de su hija, ante el hacerse cargo de sus pequeños nietos, al acoger a Luis. Hay algunas escenas incluso hasta de crueldad, ¿no? Por parte de esa abuela, que un poco también, creo yo, representa la dureza de esa vida rural y que pareciera, por lo menos por el inicio de la novela, que luego Blanche va a continuar casi de manera, yo les decía en el encuentro pasado, anacrónica, ¿no? Entonces, bueno, me parece que este tipo digamos, de formas de revisitar los códigos de la novela decimonónica, que uno puede observar en muchas novelas europeas contemporáneas, genera quizás esta dualidad de recepciones, ¿sí? En función, también lo decíamos en el encuentro pasado, de bueno, las experiencias lectoras, las experiencias de vida y las expectativas que a veces el lector tiene sobre los textos, por supuesto, ¿no? No sé si alguien quisiera agregar algo, un poco poniendo el acento en esto último que señalamos, ¿no? El modo en que termina la historia, el modo en que se representa esta especie de continuidad entre la figura de la abuela, la figura de Emilian y la figura de esta Blanche anciana a inicios de la novela, que dicho sea de paso, después prácticamente no se recupera, ¿no? Digamos, no se desarrolla, no es que no se recupera, no se desarrolla, dando a entender como que es más o menos una especie de, digamos, de continuidad, ¿no? De que vuelve, está en Blanche, es la misma identidad, por decirlo de algún modo, de Emilian. No sé si alguien quisiera agregar algo respecto a esto. Hay gente que el encuentro pasado no estuvo, que no habló sobre la novela. Abren el micrófono, están. O no hay más para decir, tal vez, y arrancamos con Anier, ¿no? Esto lo manejamos en realidad en función de lo que quieran compartir o expresar. Hemos hablado bastante de la novela en el encuentro pasado, así que quizás es como redundante, no sé. Bueno, ¿les parece que pasemos a Arnaud entonces? ¿Sí? Cerramos el capítulo de Cécile Coulon. Bueno, a Arnaud ya la hemos trabajado en varios talleres, desde el primer taller allá hace 5 años atrás, 2020 comenzamos con los talleres, y había incluido en ese taller sobre narrativa francesa contemporánea dos novelas de Arnaud, que eran El lugar y La ocupación. Luego hemos trabajado en otros talleres, novelas como Los años, y también ya en el marco de lo que podríamos llamar autoficción, una novela como Una mujer y un diario, en realidad un fragmento de un diario que publica en relación a esa novela Una mujer, que es No he salido de mi noche. Pero igualmente vamos a hacer un pequeño repaso de la figura de Arnaud para entender un poco estos dos textos. Uno de los primeros textos publicados por Arnaud, esta novela titulada Una mujer helada, y el último texto publicado por Arnaud, incluso en francés, el mismo año que recibió el Premio Nobel de Literatura, en el 2023, que es Un joven o Un hombre joven. Bueno, Arnaud nace en 1940, fecha que es muy importante porque la infancia de Arnaud tiene como contexto la Segunda Guerra Mundial. O sea, todavía aparece, si bien por supuesto recuperada a través más bien de la memoria
la familia, padres, abuelos, ¿sí? Pero bueno, todavía hay en muchos textos de Ernaud el recuerdo, ¿no?, de esa infancia en el marco de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra también, ¿no?, de la cruda, dura posguerra, hacia, bueno, finales de los años 40. También, y como se puede apreciar claramente acá, sobre todo en Una mujer helada, bueno, la vida infantil y juvenil de Ernaud en ese pequeño pueblo de la Normandía, en Yvetot, que es un poco el espacio al que Ernaud vuelve repetidamente a lo largo de su obra. Yvetot como ese espacio, bueno, donde viven campesinos y obreros, un pequeño poblado donde además también hay una fábrica y donde los padres de Annie Ernaux tenían una especie de bar, de almacén, ¿no?, en el que también frecuentaba, por supuesto, esa pequeña sociedad de obreros y campesinos, ya sea para, bueno, abastecerse, comprar distintos alimentos u otras cosas, y también para ir, no sé, los domingos, los fines de semana, a tomar, a beber, tomar un café o tomar alcohol, por ejemplo, ¿no? Esa escena de la vida, sobre todo infantil, de Annie Ernaux en ese espacio, ¿no?, en el local comercial de sus padres, es fundamental, y precisamente La mujer helada es uno de los textos en los que, por lo menos en las primeras partes, porque eso es una novela que no está dividida en capítulos, Ernaux aborda, ¿no?, y presenta ese espacio y esa vida cotidiana en ese lugar, en su pequeño pueblo y sobre todo en el negocio de sus padres. Y en el que, por supuesto, también es muy importante en la narrativa de Ernaux la figura de sus padres, especialmente de su madre. Uno de los grandes temas, ¿no?, de la obra de Ernaux es la figura de esa madre, que precisamente empieza a recuperarse en este texto, en La mujer helada, con sus particularidades, ¿no? Fíjense que de algún modo también la primera parte de la novela está centrada, ¿no?, en esa imagen que la narradora tiene de su familia, del matrimonio de sus padres y del modo en que, bueno, se comporta cada uno, ya sea en la vida cotidiana, en la vida familiar y por supuesto también en la vida amorosa, ¿no? Y cómo, bueno, ella, digamos, la narradora de la novela va encontrando como una oposición, ¿no?, entre la imagen femenina que se propone en el ámbito escolar, que se propone en las revistas que lee la, la muy joven protagonista, porque no aparece el nombre en ningún momento de la protagonista en La mujer helada, sí, en oposición, les decía yo, a la figura de esta madre, ¿no?, y las cosas que también le dice. Y por supuesto también aparece la figura del padre. Bueno, Ernaux comienza su obra literaria allá por los 70, publica una primera novela que se titula Los armarios vacíos. Una de las características de la obra de Ernaux es que constantemente vuelve sobre determinados episodios, sobre ese entorno familiar, la figura del padre, la madre, la hermana muerta, bueno, por supuesto, la vida escolar, la vida universitaria, estudiando letras en Rouen, el matrimonio, los hijos, el divorcio. Esa biografía de Ernaux uno la puede reconstruir. De hecho, Ernaux, en un famoso libro que se llama La escritura como un cuchillo, que es un libro de entrevistas en realidad, pero en donde ella iba escribiendo respuestas a un crítico literario, ella dice, bueno, me pasé toda la vida cavando el mismo hoyo, dice, ¿no? Un poco también usar esa metáfora de su escritura. Bueno, yo les decía, en el 74 se publica Los armarios vacíos, que es una novela sobre una joven universitaria que practica un aborto, que se practica un aborto, y en la que, por supuesto, aparecen muchos elementos autobiográficos, aunque
aparece digamos, en la presentación del libro la etiqueta novela. Esto es muy importante, creo yo, para pensar la obra de Arnaud. Los tres primeros libros de Arnaud, que son precisamente Los armarios vacíos, Lo que ellos dicen o nada, y esta tercera novela, La mujer helada, aparecen con la etiqueta novela. A partir de la publicación de El lugar, en el año 1983, Arnaud va a pedir a las editoriales que borren esa etiqueta de sus libros. Hay en Escritura como un cuchillo toda una reflexión respecto de esas tres novelas publicadas y luego toda su obra narrativa en la que ella rechaza la etiqueta de novela, aunque curiosamente El lugar gana el premio Renaudot, que es un premio que se da, ¿sí?, a las novelas, ¿no? Entonces como que también hay como una lucha ahí respecto del término novela. Por supuesto, este rechazo del término novela tiene larga data en la literatura francesa. Por ejemplo, Émile Zola es uno de los grandes críticos del término novela porque entendía sobre todo que la novela al público, el término novela era inmediatamente asociado con la novela romántica, como algo que tenía que ver con la imaginación, ¿no? Hay un célebre ensayo de Émile Zola, este escritor del naturalismo final del siglo XIX, en el que, bueno, habla de lo que él llamaba algo así como la capacidad de observación, ¿no? El sentido de lo real, así se llama el ensayo, y donde criticaba, bueno, en realidad hacía un análisis, ¿no?, del lugar que ocupaba la imaginación en la novela romántica y cómo en el público y en los editores, novela había estado asociada estrechamente a imaginación. Y por supuesto, como el proyecto de Solá, dentro de su idea de naturalismo, estaba más bien ligado a la escritura de lo real, a la representación de lo cotidiano, a la representación de esta vida de los sujetos en el marco, ¿no?, de su relación con ese medio que los rodea, rechaza también el término novela y propone a sus editores publicar sus narraciones, sus relatos, con el término estudio, término que también toma Solá de Balzac. Piensen que la idea de bautizar como naturalismo a su corriente, a su movimiento, a su escuela, tenía que ver con un homenaje a el Balzac que había escrito en el prólogo a la Comedia Humana, esta idea de que el novelista tenía que ser como un naturalista y que lo que hace el naturalista, ¿no?, sobre todo el zoólogo, es lo que aspiraba o había intentado hacer Balzac al escribir sus relatos. Entonces, bueno, Solá toma esa idea, y de hecho, la famosa serie de los Rougon-Macquart tiene como subtítulo Un estudio sobre una familia durante el Segundo Imperio. ¿Sí? Es decir, ya aparece esta idea, ¿no?, en las ediciones de los Rougon-Macquart, los tomos que componen ese ciclo, hoy diríamos novelesco, aunque no le guste a Solá, ¿sí? Aparece la idea de que son estudios. ¿Bien? Por supuesto, el término novela sigue vivito y coleando, ¿no? Goza de muy buena salud. Lo que se ha buscado, por supuesto, es ampliarlo, resemantizarlo, volver a caracterizar las distintas formas de novelar que ha tenido la literatura, que han tenido los escritores a lo largo de estos 200 años. Y bueno, un poco Arnaud se suma a ese debate, ¿no? De hecho, también rechaza Arnaud el término de autobiografía, de relatos autobiográficos. Entonces, bueno, Arnaud también rechaza, pero no propone muchos términos que nos ayude a pensar este tipo de narraciones, ¿no? En un momento en Escritura como un cuchillo, ella habla de relato autosociobiográfico, por ejemplo. Ese es el término que propone. También Arnaud dice, de última, las etiquetas son problemas de la crítica, ellos son los que tienen que clasificar, caracterizar, comparar, digamos, un escritor no tiene
ese rol, ¿no es cierto? Pero ella entiende que tanto el término novela como el término relato autobiográfico o autobiografía no le resultan representativos de lo que ella está escribiendo. Ella va a hablar en algún momento también de escritura de lo real, y que tanto la idea de escritura de lo real tiene que reflexionar tanto sobre lo real como sobre lo que hace la escritura. De hecho, sabemos que Arnaud lleva desde hace mucho tiempo, desde su adolescencia, lleva un diario, desde los 16 años, ¿sí? Mucho antes de ser Annie Ernaux, incluso ponerse a pensar, ¿no? De ser escritora. Es un mítico diario que Ernaux ha dicho que no va a publicar nunca, aunque hay dos fragmentos de ese diario que sí se han publicado, que sí Ernaux hizo públicos, que son precisamente No he salido de mi noche, que es el diario que ella llevó durante la atención de su madre en los últimos años de su vida, el último año de su vida. La madre padecía Alzheimer, estaba en una especie de geriátrico, y bueno, luego sobre ese diario, antes, previamente, había publicado Una mujer, y lo mismo hace con un texto sobre una relación amorosa, que incluso yo había pensado en el primer momento poner ese texto dentro del taller. Se titula Pura Pasión, el texto, que habla de una relación, bueno, de amante durante algún tiempo, y acá, bueno, ya aparece Annie Ernaux, ¿no? Como protagonista de sus relatos. Annie Ernaux fue amante de un diplomático ruso, y bueno, en Pura Pasión, que es un texto publicado en 1992, eh, relata, ¿no? Lo que fue esa relación que duró varios años. Y siendo ya Annie Ernaux una escritora, por lo menos, que tenía cierta relevancia, especialmente en Francia, ¿no? Un poco la difusión de la obra de Ernaux fuera de Francia se da más bien ya en el siglo XXI. Luego, ya en el año 2001, casi 10 años después, publica un fragmento de ese diario que se titula Perderse, donde, bueno, está el registro en Perderse de aquellos sucesos que están reelaborados en el relato de Pura Pasión. Bueno, acá aparece algo muy importante en esta cuestión de Ernaux. Además de ese diario de acontecimientos, como lo llama Ernaux, ella lleva un diario de escritura. Es decir, tiene otro diario donde simplemente se plantea problemas de escritura que le han ido sucediendo incluso antes de escribir su primera novela, Los armarios vacíos. O sea, todas aquellas reflexiones que ella tiene acerca de qué significa escribir, en función también, por supuesto, de lecturas de escritores, de ensayos. Bueno, tiene una formación, ¿no? Como vemos aquí en la novela, en La mujer helada, en estudios literarios, es profesora de letras, ha ejercido la docencia durante mucho tiempo antes de dedicarse absolutamente a la escritura literaria. Y bueno, por supuesto, también lo vemos aquí en La mujer helada, esta serie de referencias a esas lecturas, ¿no? Por un lado, los surrealistas. De hecho, la tesis de Arnaud es sobre el surrealismo, y aparece eso en La mujer helada. El, digamos, las referencias a los críticos, a la crítica literaria francesa, sobre todo, es muy recurrente la referencia a Roland Barthes, la referencia a escritores que son muy importantes en la construcción de la escritura de Ernaux, como, bueno, Marcel Proust, Georges Perec, bueno, ya nombré a los surrealistas, y Marguerite Duras, aunque también aparece en varios textos la importancia de la lectura de Simone de Beauvoir, un poco casi como una lectura de época, ¿no? Por el hecho de que la vida universitaria de Ernaux transcurre entre finales de los 50 y comienzo de los 60. Bueno, todo ese tipo de cuestiones aparecen de trasfondo, ¿no? En la problemática de la escritura de Ernaux. Un poco para recapitular, la crítica del término novela, la crítica de pensar sus narraciones como relatos autobiográficos, y la idea, bueno, de esa escritura de lo real, que por un lado se da en el campo de esa escritura de un diario, y luego en el modo en que utiliza
en el que construye, mejor dicho, más que utiliza, en que construye sus relatos. En el caso de, también hay muchas referencias en escritura como un cuchillo, después si quieren se los comparto al texto para los que estén interesados en Ernaud. Ella también plantea que, bueno, el diario no es para ella ni una fuente ni un borrador. Es decir, ella reivindica constantemente que ella es, digamos, una escritora de diario mucho antes de ponerse a pensar siquiera de que iba a ser una escritora en términos, digamos, de literatura. Entonces, la idea de ella es documentarse, ¿sí? Documentar su propia vida, su propia existencia. O sea, para ella, el diario es un documento de su existencia. Ella, fíjense que en La mujer helada también se habla, ¿no? Esta idea bueno, y en El hombre joven, en los dos textos, de esa necesidad de escribir sobre lo que se vive, ¿sí? Como si no bastara vivir, ¿sí? No bastara haberlo vivido, necesita pasarlo, ¿sí? A la escritura para que esa vida cobre otro espesor, si se quiere. Entonces, no es la idea de, bueno, voy haciendo un diario para luego sobre eso, ¿sí? Digamos, como un borrador, ¿no? O como la fuente, voy al diario a buscar los recuerdos que fui consignando para sobre eso elaborar un texto. Por ejemplo, ella dice que hay novelas como El lugar o El acontecimiento en las que prácticamente no utilizó su diario y por eso no hace referencia a su diario en esos textos. En cambio, por ejemplo, en Los años, que fue un texto que también consagró a Arnaud ya en el siglo XXI, Los años es del año 2008, hay una constante referencia al diario y hay una transcripción en parte del diario, ¿no? En esa cuestión. O, por ejemplo, también plantea esta idea de que a veces ha necesitado volver a los diarios luego de haber escrito y se das cuenta que, bueno, hay esta especie de juego con la memoria, ¿no? ¿Sí? A ver, no sé si a Susana se le abrió el micrófono o querés decir algo, Susana. Parece que se le abrió el micrófono. Bueno, les decía entonces, ya yendo hacia La mujer helada. En La mujer helada vamos a encontrar estas cuestiones, si bien está propuesto como una novela, es una novela publicada en el año 1981, pero bueno, si bien no aparece uno de los grandes requisitos de la autoficción, el hecho de que el nombre del autor coincida con el nombre del protagonista, porque hay una mujer absolutamente innominada, pero bueno, cuando uno lee la obra que luego publicó Annie Ernaux, se da cuenta que todos los elementos de esa vivencia, el padre, la madre, el lugar, la vida escolar, la vida universitaria, el vivir, el trasladarse a Annecy con el marido, la maternidad de 2 hijos, el estudio en campos de la literatura, en el campo de los estudios literarios, su deseo, su proyecto de rendir esa prueba de oposición para ingresar a la docencia en el ámbito de la educación pública francesa. De hecho, el lugar se abre con ese hecho también, el momento en que ella rinde la prueba de oposición y consigue esa plaza, ¿no? Ese lugar tan ansiado, ¿no? Que le permitía un poco independencia económica, le permitía salirse de ese matrimonio y de esa vida cotidiana absolutamente opresiva, que como lo muestra muy bien La mujer helada. Y bueno, en ese momento su padre enferma gravemente y Annie, en este caso ya Annie Ernaux, porque ya aparece el nombre en el lugar, tiene que volver a Yvetot, un poco hacerse cargo de todos los problemas que eso origina y por supuesto finalmente del velatorio de los padres. Y a partir de ese hecho, lo que hace Ernaux es un poco construir la vida familiar de los padres, desde los abuelos, pero centrándose sobre todo en la figura del padre. Una figura que también es muy importante en la narrativa de Ernaux.
Bueno, en La mujer helada el padre aparece más bien en segundo plano, un padre que se dedica a llevar las tareas domésticas de la casa, es una cosa como de inversión, ¿no? En el relato de Ernaud, de las figuras paternas y maternas, un poco la figura materna imbuida de muchas características masculinas y la figura paterna de características que se asocian a lo femenino en ese entorno, por supuesto, aunque, por ejemplo, vamos a ver, ¿no?, la imagen que tiene el marido de la protagonista, eh, cuando, bueno, ella se queja, ¿no?, del enorme carga de la vida doméstica. El marido le señala que él no va a ser como el padre de ella, ¿sí? Es decir, él no se va a dedicar o no se va a recargar con la vida doméstica cuando, por supuesto, es el que sostiene económicamente la vida familiar, ¿no? Entonces, salvo, creo yo, en ese aspecto, en la primera parte del relato, el eje recae sobre la figura de la madre. A la vez también, por supuesto, lo que hace Ernaud es criticar, bueno, la narrativa de Ernaud es declaradamente feminista, un poco también porque ella surge en el marco, ¿no?, de la definición de las teorías feministas en Francia. Bueno, vuelvo a la figura de Simone de Beauvoir y la escritura del segundo sexo. También hemos hablado en algún momento de la enorme importancia, mucho más allá de lo literario, que tiene ese texto de Beauvoir, casi como un manifiesto para las generaciones de mujeres que eran contemporáneas a la publicación de ese texto, y bueno, también para las que vinieron después, como es el caso de Ernaud, que no pertenece a la misma generación de Beauvoir. Tenemos entonces también, decía yo, ese desarrollo de esta joven que también está como una especie de tensión, de contradicción entre la esfera familiar y la vida social, que se da sobre todo en el ámbito escolar o con las compañeras del colegio, ¿no?, donde un poco la imagen de lo femenino que se construye, por un lado, en el discurso de profesores y de adultos, ¿sí?, que se encargan de su educación, y ese discurso social de los medios, las canciones, las revistas, las películas que consumen las jóvenes en esa época, que van, ¿no es cierto?, totalmente a contramano de lo que este personaje, esta joven y niña incluso, ve en su ámbito familiar, ¿no? También incluso, por supuesto, otro gran tema de la obra de Ernaud tiene que ver no solo con las prácticas, con las ideas, con el imaginario que, que- que- que implica, ¿no?, este tipo de cuestiones, sino también con el lenguaje. Eh, esta idea de ese lenguaje, ¿no?, de campesinos y de obreros, que es un poco el cotidiano, ¿no?, en su vida familiar, en la vida, en el negocio de sus padres, en el habla de la madre especialmente. Y cómo hay una tensión también entre ese lenguaje y el lenguaje escolar, el lenguaje de, de los medios, ¿sí? Que hoy podríamos llamar una especie de lenguaje estandarizado, el lenguaje que también tiene que ver con un francés urbano, parisino, que de alguna manera también este personaje, esta narradora, va a tener que ir incorporando en su vida y un poco como rechazando o negando eh, ese lenguaje familiar, ese lenguaje de su origen. Un poco también otro de los grandes temas de la narrativa de Ernaud es cómo ese sujeto, que es también por supuesto la representación de la propia Ernaud, eh, se siente siempre fuera del lugar, ¿sí? Se siente una traidora al origen familiar en su ascenso social, en su instrucción profesional, en su ilustración, aunque de alguna manera sabe que el origen también de ese desarrollo, de ese proceso, está también en la familia, porque un poco la madre, sobre todo, no quiere que su hija, ¿sí?,
siga el camino de ese entorno, ¿no? Por eso siempre alentarla a que estudie, el hecho de alejarla incluso del ámbito familiar. Entonces, esa tensión en el sujeto, de un sujeto que proviene, insisto, de un ámbito de obreros y campesinos, que proviene de un pequeño poblado del interior, de una región de Francia, la Normandía, y que luego se traslada a la gran ciudad de esa región, a Rouen, y luego a otras regiones de Francia, y bueno, por supuesto también la importancia del centro, de París, y bueno, en el lugar que es la novela que le sigue a La Mujer Helada, ahí ya pone el acento absolutamente, ¿no? Porque la palabra lugar tiene una gran, una importante plurisemia, ¿no? Una infinidad de sentidos va cobrando esa palabra a lo largo del texto, ¿no? Y acá vemos eso, esa tensión que hay entre el lenguaje del ámbito familiar, del ámbito cotidiano, ¿sí? Tosco, rústico, grosero, y por supuesto el lenguaje que va adquiriendo en otros espacios. Y ese lenguaje también tiene que ver con lo amoroso, con lo sentimental, con lo pasional. Fíjense que eso también después lo va a desarrollar maravillosamente, a mí me gusta mucho ese aspecto de un hombre joven, en la representación del joven. Porque bueno, ya ella es Annie Ernaux, ¿sí? Ya es la escritora, de hecho, este joven se acerca, ¿no es cierto?, a Ernaux por la admiración, por la fascinación por su literatura, pero luego ella ve en ese hombre joven, se ve a sí misma, ¿sí? Por la extracción del joven, ¿no? De nuevo una extracción obrera, por la forma en la que habla, ese lenguaje, bueno, de argot, que también por supuesto es un argot juvenil, y también, bueno, porque es un joven que está queriendo construir una ilustración, una instrucción que le permita determinado eh, ascenso social. Con la diferencia, tal vez, de que ya en esta nueva generación hay como una especie de orgullo identitario que no quiere dejar de todo de ser quien fue, ¿no? Mientras que en Ernaux lo que hay es una lucha interna, ¿no? Entre esos dos lenguajes, entre esos dos mundos en los que su vida se ha ido conformando. Me parece que por lo menos el primer tercio de Una Mujer Helada se centra en esto. Por supuesto aparecen también los ritos de iniciación, ¿no? Aquellos momentos que van siendo puntuales, ¿no? Las amistades, las charlas con esas amistades, los momentos bueno, de presumir a los jóvenes, de salir con ellos, de encontrarse, primero, por supuesto, en el ámbito familiar, en el ámbito de su pueblo, luego ya en una pequeña ciudad y finalmente cuando se traslada a estudiar en la universidad, con otro ámbito u otro ambiente, ¿no? Y allí aparece la figura de quien va a ser primero su novio y luego su marido. Aquí también vamos viendo, ¿no? Un poco esos dos mundos, porque la extracción social, ¿no? Del novio y luego el marido es totalmente distinta. Y ella va viendo un poco esa diferencia. Diferencia que quizás al comienzo es atracción, ¿no? Bueno, también aparece esa idea de que el matrimonio o la relación amorosa podría facilitar ese movimiento social, ¿no? Que viene manifestándose en la vida de la protagonista a partir sobre todo del estudio. Pero a la vez también, contradictoriamente, por supuesto, es una diferencia que va tensando la relación de la pareja. Fíjense que, no sé si habrán notado, el texto tiene un efecto así como de increscendo, ¿no? Respecto de la conflictividad interna de la mujer, que a la vez que va cumpliendo como las etapas de lo que se espera de una mujer en esa época, ¿sí? Bueno, en el caso de ella, que se ha movilizado socialmente y que ha conseguido, bueno, estudiar
un poco también la idea, bueno, del noviazgo, el matrimonio, la maternidad, el trabajo que colabore con la vida familiar, pero que a la vez no haga que la mujer abandone, ¿sí? La vida doméstica, ¿no? Que no la deje, ¿sí? Completamente. Y un poco también como, por supuesto, esa fuerza, ese enorme impacto social del entorno, que va convirtiendo a la protagonista en un tipo de mujer, si se quiere, eh, estereotípica, ¿no? Ama de casa, esposa, madre, ¿sí? Bueno, con estudios, pero lo que importa es el desarrollo del marido, ¿no? Y obviamente eso es lo que va generando a lo largo de la novela, lo vamos viendo, es un profundo sentimiento de soledad, ¿no? Y como que también de traición al tipo de mujer que ella había imaginado que podría llegar a ser, e incluso también, obviamente, de traición a, a ese legado, ¿no? De mujeres fuertes, de mujeres, si se quiere, independientes, en algún modo, en relación a lo que se entiende por independencia en ese contexto, que había recibido en el ámbito familiar, ¿no? Eh, Podríamos pensar que de algún modo la ilustración, la instrucción, el acceso al saber la ha ido como domesticando también a la protagonista, ¿no? Es como, si se quiere, contradictorio el balance que realiza la protagonista y narradora de la novela, porque por un lado ese espacio se prometía como un espacio de liberación, el acceso a ese saber o ese conocimiento, ¿sí? Era como una vía, ¿sí? A esa mujer independiente o autónoma. Pero sin embargo, es el tránsito por esas instituciones y por esas prácticas la que ha terminado de domesticarla de algún modo. ¿Mm? Fíjense que, por supuesto, también acá aparece muy fuertemente en la última parte de la novela, bueno, la manipulación por parte del marido. ¿Sí? El modo en que ese marido, que pertenece ya a ese ámbito en el que se ha formado la narradora y protagonista, utiliza, ¿no? Un poco, si se quiere, la tradición, ¿sí? Para, eh, digamos, sostener ese equilibrio, entre comillas, o ese estado de cosas que se da en la vida matrimonial y que impacta fuertemente, terriblemente en la protagonista, ¿no? Entonces también la novela termina con una especie de absoluta desilusión, ¿no? Por parte de la protagonista respecto de sí misma y respecto de, bueno, cómo se siente domesticada por la ilustración y la instrucción, y cómo, insisto, de algún modo también entre las traiciones de ese sujeto aparece la traición a esa figura femenina que se había construido en el ámbito familiar, ¿no? Vuelvo a insistir, esa idea de la tensión entre sentirse una traidora, entre sentirse alguien que está siempre fuera de lugar, es una constante en la obra de Arnaud. Bueno, hay en la escritura como un cuchillo, ahora recuerdo, por ejemplo, esa cita a Jean Genet, que decía que, bueno, un poco a estos sujetos que vienen de estas extracciones humildes, ¿no? De hogares de obreros o campesinos, lo que tienen que hacer es robar, es la cita casi textual de, de Arnaud a Genet, ¿sí? Es robar la lengua del enemigo, es tomar la lengua del dominador, ¿sí? Y por supuesto eso es absolutamente conflictivo para el sujeto que hace eso, porque obviamente hay como una idea también de impostura, ¿no? De que a través de esa lengua estoy siendo quien no soy, ¿se entiende? O que tengo que usar esa lengua del otro, del enemigo, como dice Genet, ¿sí? Esa lengua literaria, esa lengua de la tradición literaria, lo podríamos pensar en términos de un francés culto, ilustrado,
que obviamente quizás se asocia, como suele pasar, con la norma parisina, para revelar a alguien que no pertenece a ese mundo. Entonces hay esa contradicción, ¿no? ¿Cómo con la lengua del otro puedo revelar mi diferencia? ¿Se entiende? Porque mi diferencia en mi lengua es ilegible para ese otro. Pensemos, ¿no? Cuando uno escucha a una persona muy marginal, no le entiende. ¿Sí? Me tienen que traducir lo que está diciendo, ¿o no? Los términos, fonéticamente incluso, ¿no? Porque pronuncia mal, entre comillas, porque tiene una tonalidad, una cadencia, porque utiliza un argot que si no pertenezco a ese entorno, es una lengua extranjera, ¿o no? Y la literatura, como la pensaba Genet primero y como creo que también la piensa Erno, de aquellos que provienen de otros estratos, ¿sí? De obreros o campesinos, como dice recurrentemente Erno, bueno, se enfrenta a esa tensión, ¿no? Cómo apropiarse de esa lengua literaria para manifestar su propia diferencia, ¿sí? O lo que más comúnmente sucede es que esa lengua literaria, o en ese momento, en esa forma de apropiarse, ¿no? De robar esa lengua, dejó de ser quien soy. Entonces ya no hay diferencia porque un poco como que me camuflo en la lengua de ese otro prestigioso, no sé, importante, destacado. Entonces, me parece que eso es muy importante en esta novela, ya en esta novela, en La Mujer Helada, eh, que a la vez también sigue la idea de la segunda novela de Ernaud, que tiene un título precioso, yo les decía, se los dije medio la pasada, que es Lo que ellos dicen o nada, donde más allá de que es una historia de una adolescente y el conflicto que le plantea la palabra de los otros adultos, ahí ya aparece la contradicción que desarrolla con más detalle en La Mujer Helada de la palabra adulta familiar y la palabra adulta en el ámbito escolar. Y por supuesto, el carácter prescriptivo de esa palabra, ¿no? O sea, voy a ser o tengo que ser lo que ellos dicen, incluso pensemos casi tiene un eco sartreano, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿qué vas a hacer con lo que hicieron de vos, ¿no? Que planteaba Sartre en sus textos. Y bueno, ese modo en que la palabra configura al sujeto, obviamente también en la escritura de Arnaud hay una impronta psicoanalítica importante, ¿sí? Y que aparece sobre todo en los años, se vuelve bastante explícita. Esta idea, bueno, la palabra configura, ¿no es cierto?, al sujeto. Y este es un sujeto que ya desde esa segunda novela y en esta novela se mueve entre dos universos de palabras, por así decirlo, ¿no? El universo de la palabra familiar, cotidiana, que se encarna sobre todo en la lengua materna, en la lengua de su madre, y el universo, bueno, de esa habla social, prestigiosa, que se da en la escuela, que se da en los medios, en las canciones, en el cine, y un poco el trayecto de este sujeto, que se representa muy bien en La Mujer Helada, se da, ¿no es cierto?, a través, bueno, de la educación, de la instrucción, y que va de la mano, estrechamente, y a eso quiero llegar, ¿sí?, de la vida sentimental. Es la experiencia sentimental, ¿sí?, la que coloca al sujeto, a esta joven, a esta mujer, en situación de reflexión acerca del lenguaje. Porque obviamente, más allá de las prácticas o los rituales, el amor, las pasiones, los sentimientos, tan importantes, ¿no?, en esa transición de la vida juvenil a la vida adulta, implican, ¿sí?, obviamente, el lenguaje. Lo tremendo es que, por supuesto, con el peso de la vida cotidiana y la vida doméstica, esa capacidad de reflexión se ve como anulada,
se impone la palabra del otro, ese otro masculino, ¿no? Que es un poco el que también va, digamos, digitando y dictaminando el orden de la vida familiar, y a la que, por supuesto, en esa domesticación, la protagonista de la novela va acatando hasta que, bueno, esa angustia conyugal, ese desagrado ante la situación, la va a llevar a intentar rebelarse, ¿no? Y la rebelión va a ir por el lado de poder rendir esta prueba de oposición, ¿sí? Poder ingresar, poder conseguir un trabajo que la independice económicamente, ¿no? Eh, bueno, fíjense que por supuesto es una novela que es de algún modo, o está dentro de lo que llamamos novela sentimental, que se centra en el desarrollo de ese personaje a través de su vida amorosa y de su vida sentimental, pero bueno, cuando ya entra en el capítulo final de la vida matrimonial, se convierte en un, digamos, en otro tipo de texto, ¿no? Ya hemos hablado de que en la novela francesa sentimental, ya desde el siglo XIX había una profunda crítica a la vida matrimonial, ¿no? Una especie también, bueno, de enorme dificultad de sostener una vida que podríamos llamar amorosa o sentimental en el marco de la institución matrimonial. En contraste, el hombre joven, insisto, último texto publicado por Ernaux, texto que también tiene un proceso muy particular, se empieza a escribir en 1998, 2000, fíjense que al final aparecen las fechas, ¿no? 1998, 2000, 2022, es un texto breve, casi una especie de cuento, podríamos decir, en el que, bueno, de alguna manera la figura del joven evoca, ¿sí? Por sus orígenes, por su lenguaje, por su modo de pensar la relación con esta mujer que le dobla en edad, un poco lo que ella había sido en la juventud, ¿no? Y por supuesto hay como una resistencia por parte de esa mujer a ser ella quien lo domestique, ¿sí? Es decir, esta idea de sostener un poco la relación en el ámbito de, digamos, de lo extramatrimonial, por así decirlo, de una relación que no se convierta o no busque transitar hacia una relación matrimonial, tiene, por supuesto, entre otras cosas, esa cuestión, ¿no? Porque, bueno, en Ernaux, en Pura Pasión, en Ocupación, en varios textos que Ernaux, sobre todo en los últimos 20 años, ha desarrollado en relación a su vida amorosa, sexual, como mujer adulta, como mujer divorciada, como mujer pública, en el sentido de ya es una escritora consagrada, cuyo nombre figura o aparece en, en textos que circulan, ¿no es cierto? Y la hacen, la dejan de hacer una mujer anónima. Bueno, también va a explorar un poco cómo ha influido todo eso, su experiencia del matrimonio, su divorcio, su fama o su reconocimiento como escritora y por supuesto el desarrollo de su vida, su edad, cómo ha ido impactando eso en sus relaciones amorosas o sentimentales posteriores a esta que se narra en La mujer helada, ¿no? Y también incluso cómo esa misma experiencia han servido para que ella revise, ¿sí?, su vida previa al matrimonio y a esa experiencia matrimonial. Hay un texto muy interesante que se llama Memorias de chica, que también es un texto que se publica, ya les digo bien la fecha, es del 2016, es de los últimos textos de Ernaux. También en Memorias de chica vuelve Ernaux sobre su adolescencia, y en este caso sobre su iniciación sexual, ya de manera más explícita. Y allí, bueno, un poco este juego también tan propio de la narrativa de Ernaux, de revisar, ¿no?, la vida en función del paso del tiempo. Es decir, a Ernaux le interesa mucho
las distintas relaciones que tiene un sujeto con su vida pasada a medida que transcurre el tiempo, ¿no? Cómo nuestro pasado también se va transformando a medida que nosotros nos transformamos con el paso del tiempo, ¿no? También, por supuesto, es una idea muy proustiana, y esa tensión que hay, ¿no?, entre el sujeto que ha vivenciado y los diferentes sujetos que recuerdan lo vivenciado. Es decir, porque a lo largo de la vida uno, por supuesto, va creciendo en edad, y cuando vuelve sobre el pasado, ese pasado no puede nunca ser el mismo, porque siempre está transformado por las nuevas vivencias del desarrollo del tiempo, ¿no? Por supuesto, también podríamos pensar que, nuevamente, para mí, la palabra clave para mí en Ernaud es tensión. Siempre hay una tensión, siempre hay algo que es y no es, o que parece ser y resulta no ser, ¿sí? Entonces también a veces hay una tensión entre lo que cambia del pasado y lo que permanece del pasado a lo largo de la memoria, de las distintas memorias que vamos haciendo, los distintos sujetos que vamos siendo. Entonces también es muy interesante poder contrastar, ¿no?, todos esos relatos que ha ido construyendo, ¿no? Pues es una mujer que va a cumplir 85 años, en relación a esa vida sentimental y amorosa que luego se ha vuelto, o ha intentado, Ernaud, porque también siempre ella habla en términos de intento, de propuestas, de búsquedas, se ha intentado convertirse en escritura. ¿Bien? Entonces, eso también es importante. Fíjense que en un hombre joven, a pesar de que es un texto breve, aparece, como suele pasar en la obra de Ernaud, desde el lugar en adelante, esa referencia a la escritura de esos sucesos vivenciados y luego recordados, ¿sí? Que eso también es importante a veces en Ernaud, diferenciar la vivencia, la memoria y la escritura, como tres instancias que por supuesto ponen en tensión lo que podríamos llamar la vida o la escritura de lo real también, o esa vida puesta en escrito, ¿o no? Está lo vivido, está lo rememorado y luego está lo escrito, que obviamente no puede escribirse sin memoria, ¿sí? Entonces, bueno, hay una serie de desplazamientos y de movimientos, ¿no?, en esas tres instancias a las que vuelve Ernaud. Eso no aparece con tanta claridad, creo yo, en La mujer helada, ¿sí? Es más bien la idea, bueno, de un relato que se va evocando, pero que no va tanto reflexionando sobre la idea de escritura de vida, sino más bien sobre, por supuesto, la vivencia y la memoria de esa vivencia, sobre todo a partir de un presente donde esta mujer, protagonista y narradora, siente que de alguna forma se ha traicionado a esa mujer que se suponía que iba a ser, primero con la imagen materna y luego con la ilustración. Vuelvo a insistir, se da la paradoja o la contradicción de que tal vez sea esa ilustración la que ha generado la domesticación de esa mujer, ¿sí? Porque siendo su madre una mujer, podemos llamar rústica de algún modo, ¿sí?, no terminó domesticada, ¿sí?, como por lo menos siente la protagonista que terminó ella, ¿no? Bien, no sé si, bueno, empecemos a abrir el diálogo con los participantes. Si alguien quiere ir contando cómo ha sido su experiencia. A ver, Graciela, escuchamos. Bueno, buen día a todas, antes no, porque no nos hemos saludado. Sí, habría algo que me gustaría comentar. A partir de la década del 70, a la novela autobiográfica se le dio el nombre de autoficción, que es un nombre que acuña Serge Dubrovsky en su libro El Hijo, Le Fils, que es de 1977. Ahí por ahí aparece por primera vez este término. Ernaud no está muy de acuerdo en decir que su obra es autoficción. De todas maneras, hay aspectos de la obra de ella que bien pueden estar en este subgénero, como se lo quiera llamar, porque todas esas interrupciones temporales, saltos temporales, esa discontinuidad en lo narrado, el no tener un orden ni lineal, ni temporal, ni espacial,
tiene mucho que ver con un tipo de novela que se ha llamado en decir que es posmoderna. La autoficción estaría dentro de esa categoría de novela posmoderna, ¿verdad? Y ella tiene todos esos rasgos. Eso por un lado. Por otra parte, también en la cuestión del lenguaje que vos destacaste bien, está relacionada con el sentimiento, la sensación que tenía de vergüenza y de humillación desde temprana edad, desde la época de la escuela. Porque lo primero que la marca Ernaud en esa humillación y en esa vergüenza es la cuestión del lenguaje. En su casa, y ella también, no hablaba como los chicos compañeros de colegio que pertenecían a esferas más altas, la burguesía, la alta burguesía. Sobre todo cuando va a un colegio privado, porque su madre así lo quiere, ella comenzó a sentir fuertemente esa humillación por la forma de hablar. O sea que ella vuelve en muchas de sus novelas a esta cuestión del lenguaje por lo que le había significado, ¿no? Además de los gestos, de los ademanes, de cierto refinamiento en la conducta, es el lenguaje lo que ella ve que separa a las clases sociales, por lo menos en su tiempo de juventud y de niñez. Quizá en Francia no es así ahora, no lo sé. Bien, y también me gustaría comentar que Genet dice, no me acuerdo que sea textual porque no tengo el libro acá en este momento, escribir es lo que queda a los que han traicionado, dice, ¿no? Genet, en el epígrafe de Laplace, del lugar. A los que han traicionado, que es lo que vos decías, ¿no? Los que han traicionado por haberse saltado de su origen social, de su adscripción social de nacimiento, que es lo que hizo ella, ¿no? Bueno, eso también lo vuelve a reiterar en distintas novelas, en distintos textos. Y el otro aspecto que me gustaría comentar también es cómo sus textos, por no llamarlos novela porque a ella no le gusta el término, se repican unos en otros, como vos lo dijiste. Y esto es un fenómeno intertextual. Por ejemplo, en Memorias de Chica, detalla, como vos dijiste, la primera experiencia sexual, la humillación. Ahí también la humillación en Ernaud no es solo social, es también sexual. Por la vergüenza que pasó después de esa primera experiencia, o se supone primera, en el espacio de los monitores en época de vacaciones. Y cómo eso que dicen o nada aparece simplemente esbozado, ¿sí? Y después es retomado en detalle. Y lo mismo hacen todas sus obras. En lo que compite a la mujer helada, también vuelve sobre la figura del padre, como vos comentaste, que se ocupaba de lo doméstico, la madre más bien de la contabilidad de la casa. También habla de sus tías, de sus abuelas, que trabajaban en el campo o en la fábrica a la par de los hombres, que eran mujeres fuertes, que casi no hablaban, rudas, por ese estilo de vida que llevaban en ese pueblo y en el campo. Bueno, eso quería decir, después si me acuerdo algo, agrego, porque sí, y lo que llama la atención es que en realidad en esta novela habla poco de Philippe, de su esposo, ex esposo. Habla muy poco. Se refiere más a su experiencia como mujer casada, como vos dijiste, de haber ido experimentando que su vocación de escritora, su rol de profesora, su profesión de profesora,
tenían que dejarse a un lado para dedicarse a la crianza de los niños pequeños y a su función de mujer de la casa, ¿no? Y cómo esto se les vuelve insoportable, no lo tolera. También menciona a los prejuicios que había en la época contra las mujeres intelectuales, ¿no? Dice que quedaría solterona, con una profesión, pero solterona. Eso se pensaba de las mujeres que estudiaban y que tenían una profesión debida a un estudio universitario. Bueno, lo que termina, me llama la atención también que el libro termine con una ironía, ¿no? ¿Qué hay de extraordinario? Dice, porque me persuado siempre que soy una privilegiada con esta ayuda de la casa, ayuda del trabajo de la casa, 4 días y medio por semana. Y dice, el hombre no es un privilegiado. 7 días, de cada 7 días, su mujer de trabajo doméstico es favorita. O sea, acá pone toda la ironía en decir que a ella le cabían todas las actividades de la casa y que él se borraba de todo eso. Y eso lo destaca en distintos lugares del texto, ¿no? Como cada vez más él va teniendo sus salidas, su ida a practicar deporte, y la va dejando cada vez más en la casa, centrándola en la actividad de la casa. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos, Graciela. Bueno, primero lo que planteabas acerca de la autoficción. Bueno, a veces está el tema de las etiquetas, las nociones que construye la crítica, aunque esta vez autoficción, como dijo muy bien Graciela, es un término que nace de un propio, digamos, de la propia escritura creativa, ¿no? Del Dubrovsky no era un teórico ni un crítico, sino que ese término usó para su propia obra. También, bueno, fíjense que muchas veces también la autoficción es un término que se asocia, pero a la vez también se opone a la idea de ficción, de novela de no ficción o de novela sin ficción, ¿sí? Bueno, no ficción nos remite a Truman Capote y a Sangre Fría. Seguro que hemos leído a Patrick Deville llama a sus novelas, ¿sí? Novelas sin ficción. Bueno, hay una serie de terminologías, novela autobiográfica o todo ese tipo de cuestiones, o facción, ¿se acuerdan? También hemos leído en Una y Salinger de Beck-Vedder ese término, donde ya se amalgama, ¿no? Ficción y acto. En inglés más claro el tema faction, por ahí en la traducción se pierde un poco, además nosotros facción le llamamos a un sector, ¿no es cierto? También, un grupo sectorial, entonces se nos complica un poco pero en inglés bien transparente, faction, ¿sí? Es la amalgama, ¿no es cierto?, de lo que es ficcional y lo que no es ficcional al mismo tiempo. Y acá, bueno, un poco la obra de Ernaux viene también a complejizar estas cuestiones, ¿no? Ella, insisto, habla de escritura de lo real, habla de lo autosociobiográfico, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando le dan el Premio Nobel de Literatura, en el 2023, todo el mundo dice es un Nobel a la autoficción. O sea, en realidad es también la generalización, ¿no?, que produce a veces una noción y la propia crítica. Obviamente, más allá de la etiqueta, lo que importa, creo yo, es cómo cada texto, a lo largo de una obra que creo yo es muy sólida en ese sentido, hay una exploración, ¿no?, de la narratividad, de la relación entre relato y vida, de las, como yo les decía, estas 3 instancias, ¿no?, experiencia, la vida vivida, por así decirlo, la vida recordada y la vida puesta por escrito, que en realidad más bien es la escritura de la memoria de la vida experiencial, ¿no? Un poco en esa idea de la intermediación que también es muy fuerte en Ernaux.
Bueno, después también Graciela lo que hace es claramente señalar esa especie de recurrencias, ¿no? En la obra de Arnaud, con varias cuestiones. Yo sumaría una que me gusta mucho, es, bueno, Los armarios vacíos, que es la primera novela de Arnaud, que gira alrededor de esta joven universitaria que tiene que abortar, ¿sí? En una época, bueno, por supuesto, donde el aborto es ilegal, donde hay un montón de complicaciones, y luego vuelve sobre ese mismo acontecimiento en una novela que se llama El acontecimiento, y donde ya, por supuesto, Annie Ernaux narra su experiencia de aborto cuando estaba estudiando en Rouen, por ejemplo, ¿no? Bueno, la figura de Philippe, que además, bueno, Ernaux usa el apellido de casada, ella se casa con Philippe Ernaux, ¿sí? Ella tiene otro apellido, no me acuerdo en este momento exactamente cuál es el apellido, pero bueno, también esa cuestión, ¿no? De la figura de Philippe, que va apareciendo casi fantasmáticamente, porque son otros los hombres a los que le dedica más escritura Ernaux. Bueno, Philippe vuelve a estar presente en Los años, que es como una especie de gran recapitulación, ¿no? De todo lo vivido en varias décadas. A partir también, esto quería agregar, que no lo dije al comienzo. Duchesne es el apellido, exactamente. De esa forma narrativa muy a lo Perec, a lo Georges Perec, que es el uso de la lista, el uso de la enumeración. ¿Sí? Fíjense que prácticamente Ernaux no utiliza conectores, podríamos decir. ¿Sí? Lo que hay es una especie de desarrollo narrativo a partir de la acumulación de objetos, de situaciones, de hechos, ¿sí? Que se van sucediendo, ¿sí? A la manera de un inventario o de una lista, ¿no? Bueno, cito a Perec porque es quizás el que más ha pensado y desarrollado esta técnica, ¿no? Pensar la narratividad que hay en la lista, en el inventario, ¿sí? O de cómo toda lista, cualquier enumeración ya presupone, ¿sí? Una especie de desarrollo de hechos, o se puede, digamos, de alguna forma inducir, ¿no es cierto?, ir de ahí a esta cuestión. Bien, me parece perfecto lo que está señalando justamente en el chat Susana, porque ese efecto de acumulación, ¿sí? También se vuelve opresivo en el texto. ¿Mm? Y creo que en este texto en particular es como muy fuerte ese efecto. Por la extensión, creo yo, porque en otros textos es mucho más breve, ¿no? O porque, por ejemplo, en textos más extensos, como Los años, hay una serie de matices, o esa lista va apareciendo de a momentos, mientras que esta novela en particular pareciera una gran lista de sucesos que se van, ¿sí? Acumulando uno tras otro y van generando esa especie de efecto de opresión, ¿no? Por supuesto, es una novela totalmente antirromántica en el sentido de ir contra todo aquello que podríamos pensar hoy, sobre todo a partir de las teorías feministas, como, bueno, que forma parte de la concepción romántica de la vida amorosa o sentimental, o de las expectativas amorosas o sentimentales que debiera tener una joven como la protagonista de esta novela en ese periodo de la historia, que es más o menos, como les decía yo, finales de la década del 50 y la década del 60 principalmente, ¿no? Porque por supuesto también Ernaux, en la mayoría de sus novelas, elude intencionalmente colocar fechas. Es como que la temporalidad se construye a partir de un sistema de alusiones, ¿no? La música que se escucha en esa época, cuál es el tema de moda en esa época, la moda, cómo se viste en esa época, las costumbres, los temas de los que se habla a partir, bueno, sobre todo de las revistas que siempre están muy presentes en la narrativa de Ernaux, algún hecho político, algún acontecimiento político de relevancia, ¿no? Entonces, también esa idea de pensar la temporalidad en Ernaux nos remite más bien a los hechos que están narrados y no a un sistema de fechas precisas y explícitas en el texto. ¿Alguien más quisiera agregar algo respecto de la mujer helada o de un hombre joven, que son, insisto, dos textos que creo yo tienen también sus diferencias? A ver, Bueno, yo voy a decir, Susana y Bárbara, sí. después la. Bien, bien, Ah, arranquemos.
Ah, No bueno, importa, no. ni No, las lo dos al mismo, mismo es tiempo. poquísimo. A mí me encantó que le dedique a Philip esta escritura, me encantó. Y bueno, creo que esto que decías de la acumulación, esto que te va llevando y que te va ahogando, en algunos momentos decís, basta, por favor, basta, porque es como esa opresión que ya va sintiendo, es la opresión que siente el lector, me parece que está magníficamente lograda, me parece que esa reflexión de la que hablabas vos sobre la escritura, que sus diarios y sus escritos fuera de lo que publica como ficción, autoficción o lo que sea, ella verdaderamente ha pensado en cómo escribir. Y es interesantísimo el juego entre la procedencia social, la lengua madre, y la lengua aprendida, la lengua de la universidad, la lengua de los otros, la lengua de la burguesía. A mí todo en todo lo que he leído de Arnaud me parece estupendo. Recuerdo que mucho antes del final, en la página 37, cuando ella está con una amiga llamada Marie-Jeanne, y dice una mujer delgada, habla de la madre de la Marie-Jeanne, que es una mujer delgada que está limpiando, su casa es una casa tan diferente a la de la madre de la protagonista, ¿sí? Una mujer, dice en el texto, a la que se le podía recitar el agradecimiento del Día de la Madre sin tener la impresión de estar interpretando un papel. Bueno, al final de ese párrafo dice, en contraposición con esa idea de que ella no tiene eso que tienen los otros, 10 años después, soy yo la de la cocina resplandeciente y muda, la de las fresas y la harina, calcada y reviento. Me encantó y reviento. Es una anticipación de lo que va a pasarle a ella al final, ¿sí? Reventó. Y gracias a esa historia de vida, más allá de todos los marbetes que se le pongan a la ficción de Arnaud, justamente es esa experiencia de vida la que ha logrado hacer una diferencia en la literatura francesa, me parece a mí. Si más allá que ella sea mujer, ¿sí? Ella hace una diferencia. Creo que la solidez y la sustancialidad que yo no he visto en otras escrituras de la época, me parece que es una de las más, a ver, no sé qué, si, no es la palabra esencial, porque el esencialismo no es una palabra que me guste, pero, pero que sí hace una especie de hito en la literatura escrita, ya sea por mujeres o por varones, escrita por alguien que procede de una clase social, de un grupo social, y se ascribe a otro, y con eso pierde y gana, ¿sí? Pierde y gana, porque ha ganado también, Arnaud, con ese pase. Es una especie de transferencia de lenguas la que se nota en la escritura, a pesar de que yo no leo en francés, como Graciela, que puede disfrutar más de esto porque lo lee en francés, ¿no? Me ha gustado muchísimo. Gracias a todas. Muchas gracias, Susana. Laura, ¿querías decir algo? Vamos a Graciela. Sí, ¿qué tal? Hola a todas. Bueno, hablar un poco el sentimiento que me produjo, que es eso, ¿no? Esa atmósfera opresiva todo el tiempo mientras uno va leyendo su texto. Y coincidir con algo que dijo Graciela, yo lo que me quedé pensando, que ella dice que prácticamente no lo nombra a su marido, ¿no? A su hombre, y pensaba eso justamente, que no hay amor en esa novela, ¿no? No aparece en ningún momento ese sentimiento amoroso. Eso es lo que yo pensé, ¿no? Si bien estamos hablando, ¿no? Del amor y nunca aparece una descripción de una pasión, ¿no? Que algo que compartan que realmente sea apasionante. Me parece que eso no lo pude observar en la novela. En cambio, sí, por ejemplo, en El hombre joven.
ahí sí, ¿no? Se aprecia esa relación, hay una relación ahí sentimental, amorosa. Bueno, eso, y después a mí no leí mucho de ella, pero sí a mí me encantó muchísimo No he salido de mi noche, que es una parte de su diario, ¿no? Esa relación con su mamá, a mí esa me pareció fantástica. Bueno, eso nomás, gracias. Muchas gracias a vos, Laura. Graciela, ¿qué querías decir? Abrimos el micrófono. A ver. Sí, en realidad, bueno, sí, del marido no parece que hubiera estado muy enamorada, obviamente, pero sí tiene tal vez, no sé, ahora, bueno, tiene casi 85 años, pero ha tenido una vida amorosa muy intensa, porque en una pasión, no sé cómo en español, una pasión simple es en francés. Pura pasión, se tradujo. Pura pasión, claro. Ahí cuenta, presenta ella esa relación con el diplomático ruso que creo que duró 2 años. Él la abandona de una manera bastante desaprensiva, porque ni se despide, creo, no se vuelven a ver más. Y ella, bueno, ahí sí manifiesta sentimientos amorosos, pasión, y también lo dice, ahora no me acuerdo en cuál, creo que en una de las entrevistas que se le hicieron, sí, habla de su casa en Cergy, que está cerca de París, a 30 kilómetros, donde vive desde hace mucho tiempo, habla mucho de esa casa y dice que es una casa que compartió con hombres que ella ha amado. Así que tiene vida amorosa muy intensa. Y eso quería decir, y también quería comentar, cuando vos, Ariel, hablabas de lo real, ella destaca mucho este aspecto de sus novelas, como que las novelas tienen que ver con la realidad, con lo que realmente ocurrió, que no hay ficción en lo que ella dice. Y lo acentúa porque en la mayoría de los textos aparecen un contexto, vaya la redundancia, histórico. Por ejemplo, en un lugar, la Segunda Guerra, ¿no? Sobre todo la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos, Yvetot quedó medio destruida por el bombardeo. En Una mujer helada habla, por ejemplo, de las canciones de Edith Piaf, de Brassens, Los Plateros, de actores como James Dean, que son todos figuras artísticas populares de la década del 50 y del 60. Y así va siendo, ahora no me acuerdo en otras, pero es notable eso, ¿no? Como todo lo relaciona. Sí, por ejemplo, creo que es en Pura Pasión, que habla de Saddam Hussein, de otras circunstancias de políticas que ocurren, de la guerra de Irak también, o sea, siempre hay un contexto histórico que acompaña a los textos. Sí, sí, tal cual. Es fundamental la relación, digamos, entre esa vida. Por eso ella utiliza ese término autosociobiográfico, porque entiende que la vida de ese sujeto que ella ha sido y está en el centro del relato, no es una vida individual, no es la vida de un yo únicamente, sino, y eso creo que para mí, en ese sentido, el texto que en lo personal más me impacta y me gusta de Arnaud es Los años, porque ahí aparece directamente el juego hasta en la cuestión de los pronombres personales, porque ya el yo va apareciendo de manera intermitente, ¿sí? O sea, no es solamente yo, como aparece, por supuesto, en el resto de los textos, y donde, bueno, ese marco social, ¿no? Va de alguna manera también contando la vida de ese sujeto, o la vida de ese sujeto va contando la vida de generaciones o de distintos sectores sociales en lo que sería la segunda mitad del siglo XX hasta inicios del siglo XXI, ¿no? Y en Los años, precisamente,
se da con mayor fuerza esta idea que yo les planteaba de la omisión de las fechas, ¿sí? Porque los años parte de la lectura, entre comillas, de un álbum fotográfico, ¿sí? De estos que había en todas las casas, ¿no? Hasta la aparición de la fotografía digital, todos, creo que acá, no sé, Pilar es muy joven, pero en líneas generales, en todos nosotros tenemos el famoso álbum fotográfico. ¿Quién no se ha sentado en una sobremesa, ¿no? A ver fotos familiares? Hay un precioso texto también de Arnaud sobre la hermana que murió, ella tuvo una hermana mayor que falleció, ¿sí? Y que durante mucho tiempo la familia le mostró las fotos de esa hermana como si fuera ella. O sea, se la borró de la historia familiar a la hermana que había fallecido, creo que a los 2, 3 años. Entonces, como parece que no había fotos de Annie Ernaux de niña, de bebé, le mostraban las fotos de la hermana muerta. Entonces, una cosa bastante morbosa, pero que a la vez dispara, por supuesto, una cuestión identitaria y de vínculos. Bueno, realmente es muy interesante. Y tiene otro libro muy lindo, ¿no? Que se llama El uso de la foto, que además va acompañado de fotografías, porque Arnaud también atravesó un cáncer, y en ese momento estaba también en una relación amorosa con un joven fotógrafo, y a partir de ahí ya aparece todas estas cuestiones, ¿no? O sea que, vuelvo a insistir que es como una obra, como dice muy bien Graciela, que constantemente se está vinculando, ¿no? Intratextualmente, si se quiere, a lo largo ya desde el primer texto, ¿no? En ese sentido es como algo muy sólido. Y por último, ya antes de darle la palabra a Mabel, creo yo que ha habido bastante unanimidad entre los escritores franceses de las últimas décadas en señalar un poco la referencia, ¿no? Y también en cuanto a lo que señalaba Susana, de que sea realmente una referencia de la novela francesa, independientemente que no le guste el término novela, Arnaud, no sé, Belvedere, Carrère, no sé, Edouard Louis, muchísimos escritores han tomado a Arnaud como una, digamos, de la gran escritora de las últimas décadas en la literatura francesa. Y no tiene que ver también lo decía Susana, con la idea de que sea una escritora, ¿sí? De su condición de mujer solamente, ¿no? Sino también incluso las reflexiones sobre la escritura, la idea de, bueno, ¿qué entendemos por realidad o qué llamamos lo real en este tipo de escrituras? Bueno, las reflexiones sobre la memoria, el juego con las formas, ¿no? Porque a pesar de que quizás temáticamente haya esas vinculaciones, formalmente hay todo un trabajo de la forma en relación a la historia que se va a contar o desde dónde se la va a contar. O sea, uno lee Los armarios vacíos y lee El acontecimiento, y son dos textos que hablan del mismo hecho, pero en realidad son dos textos construidos de forma muy diferente, ¿sí? O lee El lugar y lee La vergüenza, que también son dos textos que se relacionan a partir de la figura del padre, pero que también tienen o obedecen a recursos, a estrategias, a estructuras totalmente distintas, ¿no? Y eso creo que eso también es algo destacable. Mabel, ahora sí, abrimos el micrófono, perfecto. Sí, no, lo que estamos muy sobre la hora, así es que, bueno, dejo la mayoría de las cosas para el próximo encuentro, total lo vamos a retomar, pero quería marcar el ratito que queda es que ella describe todo el tema de las mujeres rústicas de campo, o sea, la pobreza, la suciedad entre todas las tías, tías abuelas, y dentro de ese mundo femenino fuerte y tosco, se destaca la figura de la madre. La madre tiene dos aspectos muy interesantes, porque ella, por un lado, le fomenta el deseo de la lectura, o sea, comparten la ficción, o sea, la lleva a un mundo que no sería, digamos, como lo típico de gente de campo. Y por otro lado, la lleva a conocer el mundo real, el mundo de carne y hueso, o sea, la lleva, por ejemplo, a conocer partos, a conocer distintas situaciones en el ambiente rural, o sea que el personaje de la madre
sobre ella tiene, bueno, un gran peso. Y por otro lado, el del padre, que si bien está desdibujado, pero al mismo tiempo es un personaje soñador, sentimental, dulce, con mucha sensibilidad. O sea que esa combinación, bueno, incide muchísimo en el personaje. Por otra parte, ese tema que hablaban de cómo está la estructurada su discurso, o sea, las frases cortas esas que ella va enhebrando para su relato, yo lo sentía como golpes, así, que va largando todos los datos y tiene narración y al mismo tiempo descripción y al mismo tiempo hay diálogos indirectos, o sea, de lo que el personaje dice, o sea, que va combinando perfectamente en estas frases y nosotros seguimos la historia. Hay además un avance hacia adelante y hacia atrás, según bueno, la memoria, cómo se le va dando. Y después la oposición que surge desde el comienzo de la novela es la oposición de los roles de mujer y hombre y de los roles que se le asigna a la sociedad, a lo que tiene que hacer o puede hacer una mujer y lo que puede hacer un varón, y cómo todo el tiempo ella admira desde su niñez los roles del varón porque es más fuerte, por los juegos, considera que las niñas son débiles, en fin. Y esa misma oposición o esa tensión, como vos decías, que toda su obra se va desarrollando así, es además en cuanto al sexo, o sea, cuál va a ser la actitud de uno y de otro frente a las relaciones sexuales. Y bueno, eso ahora después ya, y bueno, utiliza todo eso sí, marqué muchísimo la ironía y además un aspecto que es muy tiene muchas cosas divertidas, con mucha mirada humorística, sobre todo en todo el ambiente, por ejemplo, para describir las costumbres, para contar el mundo escolar, bueno. Más o menos ahora era con esa idea, después ya la próxima semana ampliaré. Estamos sobre la hora, gracias. Gracias a vos, Babel. Bueno, fue tirando varias cuestiones que podemos volver sobre estas cuestiones en el próximo encuentro. Me parece, bueno, que es muy importante dentro de lo que señala Mabel, la cuestión de los roles, ¿sí? Porque es una novela que se centra, ¿no?, un poco en la evaluación, ¿no?, de cómo la sociedad va construyendo estos roles femeninos y masculinos. Creo que hoy estamos muy familiarizados con todo ese lenguaje y con todo ese tipo de enfoques, pero piensen que esta novela tiene 40 años, ¿sí? Más de 40 años, porque es una novela publicada en el año 81. Entonces, creo yo que también es interesante, usted, no sé, para que más o menos nos ubiquemos, el año en que publica Marguerite Duras, El amante, ¿sí? Otra novela que también hemos leído en otros talleres. Entonces, realmente, bueno, hoy, insisto, todas estas cuestiones que señala Mabel quizás están incorporadas, ¿no?, a nuestra visión de la sociedad, pero que en ese momento en que aparece la novela realmente es bastante, digamos, novedoso, o no es lo común ese tipo de enfoque, ¿no? Bien, para el próximo encuentro tenemos planificado trabajar con la novela de Patrick Lepers, que es otro escritor contemporáneo. Es una novela también 2014, 2017, creo que se publica, que es La vida es breve y el deseo infinito, que también es una novela que creo que tuvo bastante reconocimiento en su momento de publicación. Creo que ganó el premio Femina, que es uno de los premios también destacados a la novelística en Francia, y que, bueno, nos va a poner en otro escenario, digamos, en un mundo, por supuesto, ya siglo XXI, otro tipo de relaciones. Es un poco la historia de un triángulo amoroso también bastante particular, y bueno, eso va a ser un poco
el análisis en un triángulo donde se destacan sobre todo las dos figuras masculinas. Es una novela que, bueno, lo que se ha señalado es el modo en que se construyen esos dos sujetos masculinos, esas dos subjetividades masculinas, quizás también en la línea de lo que hoy se habla respecto de la masculinidad, ¿no? También me parece, por supuesto, que es una novela que toma varios elementos de todas estas discusiones, de estas problematizaciones que se están dando en el campo de las ciencias sociales, de las humanidades, respecto de la masculinidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco como para prestarle atención sobre todo a la construcción de las dos figuras masculinas, aunque por supuesto también es muy interesante la figura femenina en cuestión, en ese triángulo. Así que bueno, nos vamos a ver entonces el próximo sábado, vamos a continuar un poco hablando de Arnaud, y quizás nos ha quedado un poquito más pendiente el último texto, ¿no? El hombre joven, y bueno, y ya la novela de Patrick Lapper. Como siempre, un gusto, muchísimas gracias. Buena semana, nos estamos viendo el próximo Buena sábado. semana. Muy bien. Hasta la Gracias. próxima. Buena semana. Hasta la próxima. Chao. Chao, nos vemos. Chao, 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 que la pasen lindo. Chao.